distraídos, enredados, ahí dando vueltas, sin poder pues llegar al objetivo final, que es la autorrealización. Entonces, pues, este esoterismo con X sería un conocimiento externo. El pseudoconocimiento sería un conocimiento falso y el esoterismo, perdón, con ese sería pues el conocimiento auténtico, que es el que nos va a llevar a un despertar de conciencia, ¿sí? Entonces voy a empezar explicando un poquito acerca de el esoterismo con X. Entonces, pues este esoterismo es un conocimiento exterior, ¿sí? Todo lo que se recibe en la parte externa y pues es recibido por nuestra personalidad. Entonces, pues se va a alimentar con muchos conocimientos a base de cursos, bien sean cursos cortos o largos, seminarios, talleres, los audiolibros que están muy de moda, ¿sí? Porque ya pues sí hay gente que todavía le gusta la lectura, pero también resulta agradable escuchar un audiolibro. Entonces, hasta las mismas, el curso de las 50 conferencias se puede convertir en una acumulación más de conocimientos para la parte intelectual. Entonces, pues cuando se recibe este conocimiento, se abren dos caminos, el del creyente y el del práctico. Entonces, pues el creyente es aquella persona pues que admite todo lo que le dicen, ¿sí? Sin cuestionarse, sin tomarse la molestia de verificar, bueno, esto que me están diciendo, qué tan cierto es, si sirve, si no sirve, a dónde me va a llevar. Si la persona no se cuestiona, simplemente lo da por hecho, y más si se lo dice alguien que como que para esa persona represente como una autoridad. Entonces, sí, la persona simplemente lo cree y la persona acumula información, mientras que la persona práctica, pues es la persona que ya va a experimentar, ¿sí? Que le gusta comprobar, que le gusta verificar, que poquito a poco pues va a ir como teniendo un entrenamiento en el que va a ir comprobando, ¿sí? Y se van a ir dando unos pasos que lo va a ir poco a poco metiendo en el trabajo verdadero, ¿sí? Y así la persona va a entrar en una etapa de un trabajo mesotérico, ¿sí? Entonces esto pues gracias a que se practica. Entonces aquí iniciando, pues cuando la persona encuentra este conocimiento en el mundo exterior, que es muy raro que se dé, pues que una persona encuentre este conocimiento y entre como ya a ser práctico, entonces ahí se puede dar, entonces ahí se diría que de 1000 que lo buscan, uno lo encuentra, o bueno, unos pocos. Y ya cuando la persona ya se vuelve práctica, entonces ya se dice de 1000 que lo encuentran, uno lo sigue, ¿sí? Unos pocos. Entonces, desafortunadamente, pues las personas que encontramos este conocimiento damos muchas vueltas, muchos rodeos antes de meternos a la práctica, ¿sí? Lo tomamos casi siempre como un conocimiento más, hasta que de pronto el mismo ser nos empuja, de pronto con alguna enfermedad, crisis económicas, nos mete como nuestras crisis de algún tipo. Entonces ahí es cuando uno como que ve ya el karma encima y se decide como a ponerse serio. Bueno, ahorita pues voy a explicar un poquito acerca de el pseudoesoterismo. Entonces, este pseudoesoterismo
quiere decir pues un falso conocimiento interior. O sea, se presume de que es un conocimiento cuando uno escucha esoterismo, ya la persona inmediatamente pues se imagina velas, inciensos, cartas, todo eso, pero entonces aquí la palabra pseudo, entonces pseudoesoterismo quiere decir un falso conocimiento interior. Entonces, pues igualmente, este conocimiento pseudo también lo va a recibir la personalidad, más no la conciencia. Entonces, pues vemos que hoy en día abundan muchísimo, o sea, se ha multiplicado de una manera exagerada todo esto que a todos nos atrae, ¿no? Antes de tener este conocimiento y de ponernos serios, pues a uno le llamaba muchísimo la atención todas estas cosas pseudoesotéricas, ¿no? Entonces, todas estas personas, médiums, espiritistas, sugestionadores, que echan cartas, que leen la mano, que adivinan el futuro, cuenteros, ¿sí? Todos estos personajes. Entonces a uno le atrae, ¿no? Le parece como muy, tiene uno esa curiosidad de que le adivinen el futuro, de que le ayuden a solucionar los problemas. Y esto pues a cualquier sitio que uno vaya, si va a la India, si va al Perú, si va a Ecuador, si va a cualquier país, en México, en África, en todas partes, o sea, en todas partes del planeta, en todos los rincones, esto es lo que más abunda, ¿sí? Entonces, como decía, todos por curiosidad, eh, nos gustan, pues, que nos resuelvan, que nos adivinen, que nos ayuden, ¿sí? Por lo mismo, por ese ego que tenemos, entonces, ni siquiera, antes de tener estos conocimientos, ni siquiera nos percatamos de que tenemos un ego porque estamos tan mimetizados en él. Entonces, debido a ese mismo ego, a esa baja autoestima, a ese no conocernos a nosotros mismos, pues eso nos hace caer, ¿sí? Entonces, vamos a ser manipulados, sometidos, controlados, ¿sí? Mientras pues nos guste lo fácil, ¿sí? Ir a recurrir a todas estas personas y pues estas personas se aprovechan de haber despertado X o Y poder o alguna facultad para dañar, para hacer maldades a las personas, para cobrar, ¿sí? Entonces las personas siempre recurren a este tipo de lugares para que les resuelvan problemas de salud, de dinero, problemas de amor, que amarres, que ligues, que endulzamientos, ¿sí? Que les solucionen todos sus problemas. Entonces aquí se maneja pues un bajo psiquismo que sería pues toda esa manipulación y ese engaño hacia los demás, ¿sí? Por la misma pereza, pues como dije, por la baja autoestima, por no conocernos, por ser perezosos. Entonces, pues siempre es más fácil que otro haga, que otro resuelva y las personas pues prefieren pagar y no ponerse pues como prácticos, como serios con y buscar un conocimiento verdadero que nos ayude a salir pues de todos nuestros problemas, ¿sí? Entonces, vamos a mirar diferentes tipos de cómo distinguir todas estas escuelas pseudoesotéricas, ¿sí? Entonces, también pues se me olvidó acá comentar que todas estas personas, sí, todos estos charlatanes que mencioné, entonces pues ellos pueden vivir
en palacios ostentosos, en buenas, tener sus buenas casas, o también pueden ser personas que vivan muy humildemente, de acuerdo también a sus karmas, porque ellos también son manejados por la ley del karma, nadie nos podemos escapar. Entonces, sí, entonces todas estas personas abundan por todas partes y pues van por ahí confundiendo y desorientando a las personas, ¿sí? Son personas que se aprovechan de, como dije, de haber despertado alguna facultad o ya la traen y pues por su misma ignorancia siguen en lo mismo. Entonces se distinguen estas escuelas porque cobran por dar este conocimiento o conocimientos que se acerquen, ¿sí? No enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia, o sea, no lo enseñan como es, sino que lo enseñan a medias, le quitan, le ponen, le añaden cosas que no es, haciendo que, o sea, llevando siempre a la confusión. También dicen que todos los caminos conducen a Roma. Dicen que este conocimiento puede aprenderse en libros. Recomiendan pues los diferentes libros del maestro sin tener en cuenta que por lo menos los primeros libros que escribió el maestro, él mismo también los mandó, después rectificó y los mandó retirar. Entonces, dan unas enseñanzas de inefable apariencia. Muchos de estos personajes pues se visten de blanco, sí manejan una apariencia como que la gente diga, no, esto es algo bueno, ¿sí? Eh, Dan enseñanzas que confunden, enseñan muchas cosas, elementos distractivos como talismanes, cartas, a manejar los péndulos, ¿sí? Y no se dan cuenta que, o bueno, sí, de pronto sí son conscientes, pues que están manejando diferentes fuerzas. Entonces, enseñan prácticas de la logia negra para despertar poderes. Enseñan a manejar velas, los naipes, a leer el tarot, también diferentes formas de sanación, ¿sí? Hay muchísima gente que trabaja con este supuesto doctor de San Gregorio Hernández, ¿sí? Entonces manejan muchos métodos de sanación que también curan en el astral, sí, y así la gente no va al médico y prefiere acudir a este tipo de personas. Enseñan parapsicología, espiritismo, mediunismo, brujería, manipulación, a trabajar con los elementales de la naturaleza. Tantrismo, enseñan el tantrismo negro, no enseñan la castidad, ¿sí? No le enseñan a la persona a ver la diferencia entre celibato y castidad. Entonces la persona se le habla de castidad y la persona inmediatamente pues cree que se le está hablando de celibato. Entonces no le enseñan a la persona a morir verdaderamente, no le explican bien cómo es que se hace la práctica, no le hablan de una muerte en marcha, de una meditación reflexiva, no se le explica, no se le comparte a la persona. No le enseñan a la persona que el karma se puede pagar de contado, que el karma se puede negociar, ¿sí? Que en una sola existencia la persona se puede autorrealizar, ¿sí? Que esa autorrealización íntima con su ser en una sola en una sola existencia, pues es posible, ¿sí? Entonces, también muchas personas relacionan el pseudoesoterismo, el esoterismo con ese, lo relacionan, como dije, con cosas así místicas, con talismanes, con cartas, con
túnicas, con todo lo que tiene que ver como brujería. Entonces apenas uno menciona la palabra esoterismo, entonces la persona inmediatamente dice, uy, no, esta persona es delicada, mejor alejémonos. O sea, no, o sea, por la misma ignorancia se desconoce estos tres términos, ¿sí? Entonces, pues por eso la finalidad de hoy es poder que a todos nos quede un poquito más claro qué son estos tres tipos de conocimiento y que podamos distinguir claramente cuál es el verdadero, ¿sí? Entonces, por todo este desconocimiento, entonces, pues engañan a las personas. La principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro va a ser siempre la calidad de su conocimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces antes de ya meternos en serio con este conocimiento, empezamos con libros, ¿sí? A leer muchos libros de muchos autores, desconociendo que nos estábamos ligando a ellos, ¿sí? A lo que ellos enseñaban y los estábamos de una manera inconsciente invocando, ¿sí? Entonces, pues ahí uno estaba mezclando fuerzas, andaba muy, muy perdido, em, ahí perdiendo su tiempo con todas estas cosas. Entonces, entonces sí, o sea, no nos damos cuenta que mezclando todas estas fuerzas lo que estamos haciendo es engordando más ese órgano cundartiguador, ¿sí? Que hace que lentamente perdamos ese deseo sincero por autorrealizarnos, ¿sí? Entonces, por andar entretenido con todas esas cosas, vamos perdiendo la confianza en el ser, en nosotros mismos, ¿sí? Se va la persona desmotivando, se va perdiendo la confianza por hacer todas estas mezclas, ¿sí? En este momento, pues hay muchas personas que han llegado a las conferencias, toman el curso y se van. Entonces, pues esto se acumula como un conocimiento más y ya se conforman con lo que vieron en las conferencias y de pronto pues tienen el libro, están ahí contentos porque tienen el libro, porque tomaron el curso y le siguen agregando cosas. Entonces le agregan que los talismanes, que se vuelven duchos para leer el tarot, para interpretar sueños, para muchas cosas y abren su consultorio y ya, o sea, y a eso se dedican. Entonces, sin verle el verdadero valor que tiene esta enseñanza, ¿sí? Y bueno, entonces, ahora voy a hablar del esoterismo con S. Entonces, este esoterismo, pues es un conocimiento que va hacia nuestro interior, ¿sí? Entonces, este conocimiento no lo vamos a encontrar, por más que lo busquemos, no lo vamos a encontrar en ningún libro, o sea, todos los libros sagrados son muy valiosos y pues merecen respeto porque es lo que tienen las personas que no tienen este conocimiento, es lo que ellos tienen para como una guía, ¿no? Pero pues este conocimiento esotérico con ese del que estamos hablando ya no se consigue ni en cursos ni en grandes libros como dije, o sea, no en nada de lo exterior se va a conseguir este conocimiento, porque este conocimiento esotérico es el que nosotros vamos a irnos ganando poco a poco con disciplina, volviéndonos prácticos en los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Entonces, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, estar haciendo ese esfuerzo de autoobservarnos e inmediatamente estar pidiendo muerte a todo lo que se nos presente, ¿sí? En el nacimiento espiritual
en la práctica en unión sexual con nuestra pareja, subiendo los vapores seminales después de haber obtenido esa potencia sexual, después de haberla rescatado de los yoes con la muerte psicológica y los méritos de corazón por habernos sacrificado por la humanidad, ¿sí? De una manera consciente. Entonces, en la medida que se va logrando esta disciplina, pues entonces vamos poco a poco haciéndonos más profundos e ir logrando nuestras propias comprensiones, ¿sí? Que son las que pues finalmente las que nos van a permitir hacer cambios, transformaciones serias, de que poquito a poco sí se vea que de verdad sí estamos practicando, ¿sí? Entonces, así ir dejando todas estas formas de ser, todas estas reacciones, todas estas formas como se manifiesta el ego en nosotros, que nos hace ser instintivos, reactivos, animalescos, ¿sí? Entonces, gracias a este 3% de conciencia despierto en nosotros, es el que nos va a estar empujando, el que nos va a ir animando, ¿sí? Pues en ocasiones, como dije, metiéndonos crisis, enfermedades, para que recordemos realmente a qué fue que vinimos, que no perdamos el rumbo, ¿sí? Entonces es nuestro real ser el que con las diferentes prácticas de desdoblamiento astral, meditaciones reflexivas, en fin, todas las prácticas que aquí se enseñan, en la medida que más nos volvemos prácticos, entonces ya vamos a empezar un conocimiento mesotérico, ¿sí? Que es cuando uno ya se vuelve práctico y es el que nos va a ir, el que va a hacer que nuestra alma vaya recibiendo ese alimento, ¿sí? Que es indispensable pues, para podernos manejar acá en este plano. Y si uno comete el error de abandonar, de enfriarse, pues entonces otra vez nos va a coger esa entropía, ¿sí? Eh, nos va a empezar como a sentir otra vez esa soledad interior, ese vacío, a perder la fuerza, ¿sí? Entonces cuando nos dan todos nuestros conocimientos en el mundo, en los mundos internos, nos pueden dar los conocimientos en libro abierto o libro cerrado. Si nos lo dan en libro abierto, es porque podemos comunicar, compartir con los compañeros el conocimiento que allí recibimos, ¿sí? Pero si el conocimiento nos lo entregan con un libro cerrado, porque también por intuición, ¿sí? Cuando uno regresa de una práctica, uno sabrá si lo puede compartir o no, ¿sí? Entonces, sí, si se lo entregan en libro cerrado, no lo puede compartir. Y si lo llegara a compartir y no sabe guardar silencio, pues va a traicionar. Entonces, como dije, entonces se va practicando, se va comprobando con los 3 factores, las diferentes prácticas aprendidas. Entonces, con todo esto, pues las personas van a ir realizando su trabajo y cuando ya se logra pues la primera montaña, entonces ya ahí se dice que es un hombre. La persona continúa su trabajo. Entonces, después, si ha logrado ser juicioso, entonces iniciará la segunda montaña. Entonces, ya cuando se inicia la segunda montaña, ya es cuando se dice que presta esperanzas para un conocimiento realmente esotérico con ese, ¿sí? Y aquí, pues, tiene que pasar por el proceso de la resurrección. Entonces ya inicia el adepto, ya se mete pues ya en esta escuela esotérica y según su rayo, ¿sí?
Me imagino que en la medida que uno va despertando conciencia, que va haciendo trabajos, pues sabremos a qué rayo pertenecemos, ¿no? Pues en este momento yo por lo menos no lo sé. Entonces ahí llega a la primera grada de la sabiduría. Entonces ahí en ese momento, pues tanto en cuando estamos haciendo la primera montaña como la segunda, pues se sabe que no vamos a seguir a nadie, no vamos a seguir a ningún maestro de ni el mundo físico ni el mundo interior, y si lo vamos a seguir lo tendremos que conjurar, ¿sí? Pero entonces ahí ya el conocimiento que vamos a adquirir es nuestro porque nos lo ganamos con nuestros esfuerzos. Entonces, aquí la mayoría de estudiantes, debido a ese gran ego, ¿sí? Entonces cometemos el error de sentirnos, debido a esa autoimportancia, a ese orgullo, a esa prepotencia que todos tenemos, entonces comenzamos a sentirnos que ya tenemos iniciaciones, que estamos metiéndole la ficha, que estamos siendo prácticos, que vamos súper bien, y de pronto lo que practicamos es muy poco. Entonces, todo esto pues debido a ese falso sentimiento del yo, que es el que nos da ese mismo ego, ¿sí? Entonces ahí ya el hecho de que recibimos este conocimiento, entonces nos hace sentirnos muy orgullosos y hasta presumir, mostrar, aparentar. Entonces, en los mundos internos, cuando una persona está trabajando en serio con su pareja o en solitario mientras le llega a su pareja, que va logrando cositas, no las va a mostrar, no va a presumir, no va a aparentar, ¿sí? Porque ya se entiende que va adquiriendo mucha humildad, va comprendiendo qué puede compartir y qué no, ¿sí? Entonces va ganando esa obediencia y sí, o sea, se vuelve una persona práctica y, y entra pues en el camino serio de la autorrealización íntima del ser, que pues finalmente es lo que se persigue con todas estas enseñanzas. Entonces, pues hasta aquí sería como lo que comprendí. Muchas gracias. Agradezco mucho pues sus aportes y que me acompañen. Gracias. Y adelante, compañero Luis Carlos, con su aporte para poder como abrir más esta conferencia, perdón, este fogueo. Bueno, listo, Gloria, muy bien. Vamos a mirar algunos detalles sobre este tema, tratar de, como siempre, mejorar un poquito la profundidad y la comprensión. Bueno, miren, es bueno que nosotros tengamos claro qué es una psicología superior y tratar de confrontarla con la psicología que hemos desarrollado, porque nosotros pensamos que nuestra forma de ser, nuestra psicología, nuestra mente, nuestra emoción está bien, que está correcta. Pero esta conferencia nos muestra que no es así. Bueno, esta y otras. Un ser despierto, consciente, maneja el esoterismo, con S, esoterismo. El esoterismo es el conocimiento que manejan todas las razas de conciencia despierta del universo. Una mente intuitiva, una emoción intuitiva, una percepción de todo, pero sin tocarlo. Nosotros todo, absolutamente todo lo tocamos. Estamos mezclados con todo. Por eso se nos dice que somos materialistas. Entonces, un ser despierto maneja un conocimiento real, verdadero, eterno, correcto, equilibrado, bonito. Ese es el esoterismo. Maneja el conocimiento de la séptima
de la sexta, de la quinta dimensión, de la cuarta, de la tercera. O sea, él está conectado con todas las dimensiones aquí y ahora. Vibra, percibe todo al tiempo. Ese es un ser despierto. Entonces, lógicamente que un conocimiento de esta clase, de esta envergadura, de este nivel, es un conocimiento primero muy avanzado, complejo, porque es una psiquis que tiene una superinteligencia y esa superinteligencia le da capacidades a la persona y se basa en esas capacidades. Entonces, un ser de este tipo viene y ve a una persona de este planeta y lo ve atrapado, porque las personas de este planeta con esa mente exotérica y pseudoesotérica está atrapado en la tercera dimensión y las cosas de la tercera dimensión no más. Y en el lado pseudoesotérico está atrapado en lo oscuro de una manera más fuerte, porque lo esotérico es oscuro, pero el pseudoesoterismo es más oscuro. Entonces, lógicamente que un elemento de este tipo no se puede comunicar con una persona tan degenerada, una persona que vive de sueños, de fantasías, de sentimentalismos, una persona que está dañada, débil, sucia, pues un elemento esotérico, un elemento superior, no encuentra la forma de entrar en contacto con una raza como esta, porque es una perdedera de tiempo. Es como si ustedes se fueran a un manicomio a hablar con un loco. Es una perdedera de tiempo porque ese elemento no entiende, no comprende, no ve, no sabe, no quiere saber, está ilusionado, está fantaseando todo el tiempo. Entonces ahí podemos ver qué es una persona esotérica. Así hablándolo como a un grosso modo, para hacer una comparación y adquirir la fuerza para buscar ese estado y no seguir metido en el esoterismo y el pseudoesoterismo. ¿Sí? Entonces es un elemento muy, muy elevado, extremadamente inteligente y tiene los poderes psíquicos completamente despiertos en función a su percepción, ¿no? Porque esos poderes no son negros, son claros, son superiores. Entonces es un ser muy avanzado, ¿no? Una especie superior. Ahora veamos nosotros. Exoterismo con X, personas que van a un colegio, primero lo programan a la persona con párvulos, jardín, kinder, primaria, secundaria, universidad, doctorados, especializaciones, cursos, diplomados, bueno, todo lo que es una estructura educativa total y absolutamente decadente, terriblemente aliena, succiona la energía de las personas y las mete dentro de una estructura que no tiene nada que ver con la sabiduría del universo. Entonces le enseñan a la persona pseudo arquitectura, pseudo derecho, pseudo medicina, o sea, puro intelecto. No puede la persona, no le pueden enseñar cosas superiores porque hasta los mismos profesores están dormidos. Un profesor de estos no ve en 7 dimensiones, no puede percibir el orden de una estructura, llamemos de un arquitecto, una casa o un ingeniero. No puede porque no tiene capacidad. Entonces todo el desarrollo de la mente de una persona de este planeta es tridimensional, bidimensional y unidimensional. ¿Sí? De todo lo que ustedes quieran, lo que ustedes
lo que ustedes puedan ver en la sociedad es así. Entonces, claro, estamos totalmente desconectados del esoterismo. El esoterismo es de un ser superior. Entonces, si una persona le dice a un dormidito de este planeta, haga esta multiplicación o esta suma, la hace lineal. Eso es longitudinal, o sea, es una sola dimensión. Entonces dice, bueno, yo voy a multiplicar aquí 5 por 8, 40. Esa es la respuesta. 5 por 8, 40. Yo me aprendí las tablas de multiplicar. 5 por 8 es igual a 40. Eso es una fracción de la respuesta. No, esa respuesta no es. Eso es un pedazo mal formado de una información incorrecta. Porque ese 5 por 8 debe multiplicarse en 7 dimensiones al tiempo, no en una. O sea que esa multiplicación es para una persona que está extremadamente atrofiada a nivel mental. Un ser superior hace un cálculo muy rápido teniendo en cuenta esas 7 dimensiones a nivel físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Y si la hace en infrarrojo para conocer cómo está estructurado una tecnología oscura, pues la hace hacia abajo. O sea que ya haría el cálculo, no para hacer eso, porque eso es del yo, pero conoce cómo funciona. Entonces, el cálculo sería invertido, violando todas las leyes, pero lo haría de la 96 al noveno círculo, miraría los 9 círculos en esa multiplicación. Esto lo digo para que tengamos un poquito de punto de referencia para diferenciar una cosa de otra. ¿Sí? Un arquitecto no se pondría a hacer cajitas y se pondría a hacer casitas y con colorcitos y estas formitas que están de moda. Jamás haría una cosa de esa. Porque un arquitecto verdadero diseñaría un templo, una casa, una estructura basado en el orden de las leyes de la naturaleza y del cosmos. Entonces pondría la casa en una posición determinada bajo unas condiciones, bajo la estructura dentro de la misma ciudad y la vibración dentro de la misma ciudad para que esa casa cuadre dentro de esa vibración. Pero va uno a decirle a un arquitecto moderno, se emberraca, porque este elemento no tiene conocimiento de la verdadera arquitectura y belleza de lo que es la creación. Un planeta no está puesto ahí porque sí. No, ese planeta vibra con una fuerza, con un rayo. Tiene que estar ahí bajo unas condiciones determinadas de peso, tamaño, estructura. Y eso lo conoce alguien que es esotérico, alguien que es superior. El derecho. Un abogado, ladrón, mentiroso, manipulador, violando la belleza de lo que es la justicia divina y los seres que manejan las leyes. Entonces, se enorgullece por haber estudiado medicina, arquitectura, puros conceptos. Lo que quieran, es que no importa qué. Entonces nos vamos a dar cuenta que las escuelas, colegios, universidades son antros de prostitución mental. ¿Sí? Que no tienen nada que ver con un sabio, un maestro que enseña internamente lo que es la verdadera ciencia, la verdadera tecnología. Y la realidad, porque es que ni siquiera la raza humana es consciente de lo que es la realidad. Entonces ahí podemos ver la comparación del esoterismo con X en comparación al esoterismo. Ahora miremos el pseudoesoterismo. Aquí ya es más grave porque aquí ya se maneja energía. En el otro lado no, porque estos académicos son fornicarios, usan el sexo es para divertirse, para pasarla bien, para disfrutar del placer de la lujuria y ya. No le ponen valor a eso.
En el pseudoesoterismo ya la cosa es distinta, porque estos elementos ya manejan energía sexual, ya manejan energía a través de rituales, a través de cosas mágicas. Entonces, en el pseudoesoterismo encontramos todo lo que es desde lo más brutal, así sádico, malo, satanismo, del más brutal, mal enfocada la energía para despertar como mago negro. Encontramos escuelas de vampiros, lobos, reptilianos, bueno, todas estas mezclas de sexo con animales y con rituales y con entidades de las infradimensiones con el objetivo de adquirir poderes negros, oscuros y lógicamente tener fama, tener todo lo que busca la gente, ¿no? Que le den. Sexo, parejas, bueno, diversión. Y eso es lo más oscuro, ¿no? Donde hay rituales, donde sacrifican niños, donde beben sangre humana, donde, bueno, hasta caníbales son, orgías y toda la degeneración que más puedan ver en estas escuelas, que es lo más bajo. Y va en menor grado ya la brujería, brujos buenos, brujos malos, sigue moviéndose la fuerza, va bajando, hasta el nivel más alto o menos degenerado, que son los grises. Entonces aquí en el pseudoesoterismo, tenemos los grises, se va oscureciendo hasta que llega los satánicos. Todas las escuelas satánicas ya directamente pervertidas hasta lo más profundo. Eso, toda esa gama, todos esos niveles son pseudoesoterismo, incluyendo a los místicos, incluyendo a los pseudomaestros, a los santurrones y toda esta gente que enseña aparentemente la gnosis, pero no es ninguna gnosis, es una mezcolanza sucia y vulgar de todas estas fuerzas que las hacen ver como blancas. Entonces hay que diferenciar claramente lo gris oscuro, más oscuro hasta llegar a lo negro. Los nirvanos son los grises, lo menos degenerado de todos. Pero los nirvanos son traidores, o sea, ya traicionaron el Cristo, o sea que ese gris tarde o temprano tendrá que volverse negro en las infradimensiones cuando vayan a involucionar. Porque eso se malformaron, son elementos que trabajaron con el suprasexo, pero mezclado con la lujuria y con otras cosas y se volvieron grises. Entonces, ese es el pseudoesoterismo. El esoterismo, cuando una persona quiere ser esotérica con ese, es porque renunció al universo. Entonces, como renunció al universo a través de la muerte psicológica, a todo, hay que sacrificar hasta lo más querido, lo que enseña el maestro Samael. Entonces, el esoterismo, con ese, los que buscan el esoterismo, manejan todo el universo, pero no lo tocan. Están por fuera. Eso es como decir, aquí está el tornillo y el motor y las poleas y los engranajes, pero yo no estoy unido a eso. Yo solo lo manejo. Estoy por fuera. Pero la persona está unido al pajarito, al gatico, a la parejita, a la familia, al al otro, al planeta, está unido al sol, está unido a la sociedad, está unido al país. O sea, está mezclado, está fusionado, está sintiendo eso en el interior como algo real y eso no es real. Entonces la gente, al estar unida a todo, no se puede autorrealizar, porque la autorrealización es estar desprendido de todo, o sea, un esoterista. Entonces, al estar desprendido de todo, puede experimentar las emociones superiores, el amor verdadero, el equilibrio y la justicia real. Pero imagínense, no, estoy apegado al pajarito tan lindo y esos ojitos y el color y la cosa. Ya tiene una orgía ya con el pájaro. Sentimentaloide.
Entonces, esto lo digo para que empecemos a ver la claridad de lo que es un esoterista, ¿sí? Porque aquí la conferencia está bien. El esoterismo, el desdoblamiento consciente, traer información, y eso hace parte del esoterismo. O principios del esoterismo, porque no es ni siquiera esoterismo, porque el esoterismo empieza en la segunda montaña. Pero tenemos fracciones de semi-esoterismo en la primera montaña. Una cosa es semi-esoterismo y otra cosa es pseudo-esoterismo. Semi es que se está acercando y pseudo es que está volteado. Entonces, tengamos claro esto para poder expresar esta conferencia de una manera un poquito más clara, más ordenada, más precisa, y con eso la mente de la persona que escucha se enfoca y se anima a desarrollarse como esoterista, ¿no? Pero no, es que me voy a autorrealizar, pero voy a ir allí a que me lean la carta astral y voy a consultar la bruja y voy a mirar las páginas de internet para la numerología. Eso es lo que la gente cree que es esoterismo. Y los contactos extraterrestres y el y el otro y el ritualito acá y la velita y la cosa y le pido a las benditas almas de no sé dónde diablos que me ayude. Bueno, toda esa carga, todo ese misticismo es lo que hace que la persona sea bien pseudoesotérica. En lugar de estar en una posición concreta de muerte, solidez, estabilidad emocional y mental, no. Estás vagamundeando con todas esas cositas del pseudoesoterismo, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver esto desde ese punto de vista para tener la fuerza y la claridad de que venimos a volvernos esoteristas y que para volverse esoterista debe tener una fuerza de renuncia total, total. Sí. Nada de voy a mezclar el conocimiento con los sentimientos tan lindos que tengo aquí por mi pareja y por el gatico y por el perrito y el amor y la ternura y la belleza de la naturaleza y el indio y el chamán. Y hay que estar concretos, serios, claros, porque estos sentimentalismos acomodados siguen estando en el conocimiento. Yo aquí he encontrado compañeras que me dicen, bueno, hace rato, ¿no? No, y yo fui allá donde el brujo y el brujo me dijo lo que el ser me había dicho. Imagínate. Y visité también a la hermana no sé qué y la hermana me dio ahí el ritual de la sanación y esto. Yo le digo, no ha comprendido nada de la brujería, de cómo le succiona la energía a través de esas cosas. No ha comprendido nada. Pero esa señora es muy buena y es muy... No, y tiene una conciencia. Tiene mucha conciencia, a pesar de que no está en el conocimiento, pero se le nota una conciencia. Entonces, salir de todas esas cosas es importantísimo porque si no seguimos jodidos aquí en la búsqueda del esoterismo y de la autorrealización con el pseudoesoterismo montado en esa cabeza torcida y en esos sentimentalismos de debilidad. Y todo bien, todos contentos. Ahí vamos. Vamos como flecha veloz, como un rayo al esoterismo. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, por eso hay que aclarar estas cosas en una conferencia como esta, ¿no? Para que la persona se enfoque y sea seria, porque se pone a jugar y se pone es que ese Luis Carlos es más fanático, es muy extremista, uno también debe hacer el ritual en Semana Santa del helecho macho para que le llegue la platica y hagamos el otro ritual y volvámonos brujos, hagámosle con confianza y volvámonos brujos a toda velocidad. Pero es que el maestro Samael le enseñó eso, justifique la brujería. Ahí estamos muy bien. Bueno, ahí cada uno va viendo sus cosas.
Bueno, listo, yo creo que con eso complementamos este tema del pseudoesoterismo. Vaciar la mente, dejar esa mente en silencio. Cuando la mente está en silencio empieza a sentir, a nivel intuitivo empieza a llegar la sabiduría. Esta sabiduría no es del razonamiento lógico de la mente intelectual. No, por eso este conocimiento no lo van a encontrar en un libro, ni lo van a encontrar en la internet, ni nada de eso. Lo encuentran en el silencio, en la tranquilidad, en la paz, en la armonía, en el desarrollo de la visión del ser a nivel intuitivo, emocional superior. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos el tema. Bueno, Emiliano, por aquí, ¿iba a preguntar algo? Sí, yo quería decir que es como que al ser humano le han dormido los sentidos internos. Todo se ve a través de la extrapercepción, o sea, a través de los 5 sentidos de la vista, el olfato, el oído, el gusto. Pero bueno, en cierta forma el ser humano es mucho más que eso y bueno, por eso sueña dormido y ve en forma tridimensional todo, ¿no es cierto? Y no ve, por ejemplo, en la cuarta, ni en la quinta, ni en la... Porque los sentidos internos son para eso, son para poder captar el hondo significado de las cosas, sin esa visión limitada que tenemos todos ahora, debido al adormecimiento por el materialismo. Eso. Sí, más de 350 tonalidades de color. Y no alcanzamos, nuestro espectro visual no alcanza a ver sino por ahí 20, 30 o menos. Imagínense una persona despierta a nosotros. O sea, ¿Y eso qué capacidad está relacionado con eso? Con el cerebro. Está atrofiado. Tiene la capacidad de concentrarse y mira bien concentrado, mira la estructura interna del árbol. Mira las moléculas, mira la composición de la máquina, cómo transforma la clorofila. Todo lo mira, o sea, es como mirar con rayos X. Si se concentra, mira, se concentra bien y la misma vista le permite ver la cuarta dimensión y la quinta dimensión de ese árbol. Eso es un esoterista. Pero hablemos con un biólogo de estos dormidito. Bueno, y la marihuana se da en el lugar tal, la planta es así, la hoja así, tiene un color verde con unas venitas así. El tamaño, la medida, mide más o menos tantos centímetros de altura, el follaje es así, la estructura es todo lo que le muestran la vista. Ese es un dormido. No puede ver más allá de una forma. No mira la parte interna, mira a una persona. Los sentimientos del árbol, por ejemplo, una persona despierta. Puede sentir los sentimientos del árbol. Claro. Pero lo mismo, una persona ve a una chica, ve la supermodelo, la superreina, un despierto dice, uy, pero esta chica tiene ese karma en los riñones y tiene ese karma, ya se le está desarrollando el cáncer en el páncreas, uy, y también se le ve todo ese larverío, y miremos el karma que trae la chica. Y entonces dice, el despierto dice, ay no, ya me desanimé, ya la forma no tiene importancia, no, y además viene con esa locura y esa esquizofrenia, meterse con esa chica es meterse con un demonio, no, gracias, paso, otro día, cuando me involucione la busco. Bueno, o lo contrario, ¿no? La chica buscando el príncipe y ve al príncipe y se pone a mirar y dice, uy, no, pero mire eso, trae ese yo psicópata, trae ese yo loco, trae ese yo abusivo, trae ese yo homosexual, no. Paso. Bueno, eso lo hace un despierto. Pero un dormido dice, uy, no, qué princesa, esa reina, uy, no, me derrito, me orino de la emoción. Bueno, Gloria. Gracias, Luis. Una pregunta
Dice, en la medida que liberamos conciencia, cada chispa liberada recibe el conocimiento que le toca de acuerdo a su vocación. O sea, nosotros, cada uno pertenecemos a un rayo, ¿cierto? Pero entonces ahí está hablando de las chispas, que cuando se va liberando esa conciencia, esa sabiduría que está atrapada en el yo, ¿sí? Dice que recibe de acuerdo a su vocación. Es que no comprendo ahí esa parte. Bueno, ponle cuidado. El maestro Samael habló de física, química, mecánica, medicina, habló de todo, pero el rayo de él es marciano. Su especialización como ser es del rayo de Marte. Pero los dioses saben de todo un poco. Eso es como cuando llega alguien a la universidad, ¿no? Usted va a estudiar diseño, pero sabe un poco de todo, ¿no? Pero la especialización es diseño. Entonces es lo mismo. Nosotros tenemos chispas que saben de medicina, chispas que saben de biología, chispas que saben... Por eso se llama unidad múltiple perfecta, ¿no? Entonces esa vocación de esa chispa, a pesar de que viene marcada por el rayo del ser, es especial, tiene conocimiento de esa ciencia, ¿no? de esa vocación. Esa es la vocación de la chispa, de cada chispa. Por ejemplo, si tú matas yoes del instinto, tienes conocimiento, esa chispa tiene conocimiento de biología, otras de química, porque dentro de la fuerza mercuriana del instinto hay conocimientos del agua, ¿no? De conocimientos relacionados con la vida, con la creación. Y esos conocimientos los tienen esas chispas. Si tú matas yo desde la parte emocional, adquieres conocimientos de el amor, del equilibrio en el diseño, del equilibrio del color, de la verdadera música. Y esas chispas conocen sobre eso, ¿sí? Entonces saben los tonos de las notas musicales en vibración armónica. Tienen conocimiento de ese rayo. Entonces nosotros tenemos, como tenemos los 7 centros, pues esos centros... Uy, sí, gracias, Angélica. Bueno, ya voy a sacar para darle la palabra a Claudia, que creo que va a preguntar algo. Bueno, si no alcanzan de todas maneras, como siempre, yo lo publico aquí en el grupo de fogueos para que puedan ingresar. Bueno, a ver si alcanzamos. Bueno, compañeros, ahí ya lo publiqué. Si quieren ingresar, espero que haya copiado bien el... Sí, creo que sí. Por si se cierra el... Si se cierra el entonces pueden ingresar, a ver. Listo. A ver, listo, aquí ya. Bueno. Ya volví. Listo. Bueno, entonces, importante que comprender lo de la vocación. Cada ser viene por un rayo y por eso cuando la persona empieza a meterse a despertar, empieza a sentir la belleza de querer y la necesidad de querer saber eso. Eso lo hace sentir supremamente bien porque es su vocación, ¿no? Una persona estudia en una universidad, pero esa no es la vocación de la persona. La vocación de la persona es otra. Entonces, cada uno cuando encuentra la línea de su vocación, de su ser, entonces eso lo anima
y le gusta demasiado. Se siente muy, pero muy bien teniendo ese tipo de conocimiento. Bueno, listo. ¿Quién más va a preguntar algo por ahí? Ah, Claudia, pero no ingresó. Bueno. Luis, ¿yo puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, eso que usted acaba de decir me confunde un poco porque yo creía que yo era costurera. Me gustaba, o sea, me gusta, bueno, me entretenía mucho la costura, se me daba, lo hacía fácil, lo hacía bien, económicamente bien, pero resulta que si el ser me dice, no, no haga más eso, entonces es porque, pues, o sea, muy posiblemente no es por ahí. O sea, es algo de alguna profesión, pero de tipo superior, pero pues ahí sí me quedé confundida porque yo había escuchado que cuando uno hacía algo, que a uno se le pasaba el tiempo, que a uno se le daba fácil, que uno estaba contento, como satisfecho con eso, pues que eso era. Pero ahorita pues descubro que no, o sea, que no, me dicen que no cosa más, entonces pues quedé como un poco confundida ahí con eso. No, es que le dicen que no cosa más, primero porque está desarrollado por el lado oscuro, esa pasión en el falso conocimiento de eso pertenece al diseño, ¿no? Al diseño de modas, diseño de ropa, eso pertenece al rayo de Venus. Pero el ser le está diciendo no cosa más y no siga en eso porque está perdiendo tiempo. Y entonces en lugar de dedicarse al trabajo objetivo de la obra, está hipnotizada con toda esa cosa, ¿no? Sí. Una cosa es el apasionamiento que se tiene hacia un trabajo y otra cosa es el amor que se le tiene a un trabajo desde el punto de vista de la conciencia. Son cosas distintas. Una persona anda hipnotizada y se siente súper feliz haciendo páginas y haciendo cosas de diseño. Está dormida, está hipnotizada. Esa no es la forma de despertar el amor hacia el diseño. El diseño superior es, por eso les digo, si ustedes están mezclados con las cosas, no pueden sentir el amor hacia eso. Si usted está apasionada haciendo vestidos y pantalones, está hipnotizada con esa pasión, con ese apego, con esa mezcla, esa unión que no debería tener con los pantalones ni con los vestidos y la ilusión. ¿No? Eso es una cosa de tipo aferración sentimental. Y la otra es el diseñar algo desde el punto de vista de la sabiduría del ser en 7 dimensiones, no en caprichos morbosos poniéndole florecitas y cositas, aunque sí se le pueden poner flores, pero no con ese sentimentalismo morboso con el que se trabaja. ¿Sí? Entonces son cosas distintas. Por eso les digo, la vocación la persona la sabe a medida que va despertando. Pero eso estamos hablando de cosas que ya las maneja directamente el ser, ¿no? Y no las maneja la mente y el sentimentalismo con el que estamos formados en este momento. Y la codicia y la búsqueda de fama y todas esas cosas que las personas buscan. Sí, es que al principio, pues lógico, uno todo lo ve con la mente que tiene y quiere entender las cosas, pero no las comprende. Sí las puede entender, pero no las comprende. Comprender es muy distinto y comprender requiere un trabajo de muerte para ver y ponerse en la posición y en los puntos de referencia adecuados para sopesar qué es lo superior y qué es lo inferior. Hacer una confrontación lógica. Bueno, eso. ¿Alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Bueno, muchas gracias. Bueno. Listo, compañeros. De todas maneras, este tema es muy interesante y tenerlo estructurado de una manera más
más precisa es importante. La conferencia no está estructurada de una manera tan puntual, tan precisa, pero dice lo que hay que decir, ¿no? Pero bueno, aquí en el fogueo lo mejoramos y lo ampliamos y lo cuadramos y le vemos otros matices, pues para mejorar los puntos de referencia para cuando vayamos a enseñar, pues tengamos claro el tema. Bueno, Claudia. Buenos días para todos. No, pues yo quería decir que, pues no sé, como que de pronto si Luis Carlos nos pudiera hacer una aclaración con respecto a que, pues digamos que hay personas que están en el conocimiento, dicen, no, es que una cosa es de enseñar esas cosas, ¿sí? Y otra cosa es, bueno, cada quien lo mide, ¿no? O sea, uno no es el ser de nadie para decirle no haga esto, o el conocimiento no enseña tal cosa, o no haga eso, ¿sí? Pero es que sí se tiende, porque hace rato usted decía, no, pues es que mientras eso no lo enseñe, no hay problema, ¿no? Entonces hay personas que llegaban, por ejemplo, decían, no, es que fulanito tiene una enfermedad X, no sé qué, y entonces los papás los llevaron a tal parte, pero pues es que, bueno, todas las justificaciones habidas y por haber, ¿no? Entonces, decía el instructor, pues, bueno, pero pues mientras eso no lo enseñe, no hay problema, o sea, no lo vaya a mezclar con el conocimiento, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues eso es como lo que sí me gustaría como que de pronto aclarar los casos. Gracias. Bueno, miren, sí, eso se da mucho, ¿no? Miren esto. Le bajó el karma a la persona. No pagó. Está montado el karma en el físico. ¿Qué hacemos? Ahora hay que recurrir. Está bajo el karma. No lo puedo detener. Ahora hay que recurrir a las instituciones de la logia negra. Pues toca llevarlo al hospital porque tiene dos opciones. O lo llevamos al hospital o se muere. Hay que llevarlo al hospital. Pero una cosa es llevarlo a los magos negros médicos del hospital para que atiendan al personaje dentro de la infraestructura oscura de la sociedad. O dos, dejarlo morir, porque el karma ya bajó, ya no lo detuvo, ya no pagó. Entonces se bajó el karma. Hay que buscar una solución. Otra cosa es llevárselo al chamán, o llevárselo al brujo, o llevárselo a... Aquí ha pasado casos, ¿no? El personaje llegó al conocimiento y tenía ya toda la información, podía hacer sus negocios con la ley, sus cosas. Y por allá tuvo un malestar o una cosa y se fue donde la bruja que lo curara. Venía ya predispuesto a la locura y lógico, cuando se mezcló la fuerza con la bruja, la fuerza del conocimiento con la bruja, pues se volvió loco. Y por allá nos tocó, la mamá vino a rogar que vayan a visitar a mi hijo, que está muy mal, que lo tienen en el hospital de Chapinero, vayan. Y fuimos allá. Allá estaba loco. Eso andaba moviéndose de un lado para el otro y no, loco. Estaba de manicomio ya el personaje por la mezcla de fuerzas que había hecho. Aparte de eso, pues fue y se metió por allá al prostíbulo. No, bueno. Y le cobraron, le cayó el karma de una encima. Y el tipo, bueno, después se recuperó y después yo cuando lo vi un poco recuperado, pero tenía esos ojos vidriosos y todavía se notaba que tenía la entidad adentro. Pero bueno, ahí regresó a las conferencias y después no sé qué pasó con ese personaje. Desapareció. Entonces, eso pasa, el sentimentalismo de la familia, especialmente que vea a la persona mal, pues busca una solución, pero siempre busca la solución más negra, ¿no? Ir a entregarle al personaje a otro. No, pues tiene el karma encima, ya le bajó el karma. Ahora, personas que han estado en el conocimiento traicionan al ser por X o Y motivo. Siempre hay justificación para todo, pero no, la justificación es
es lo de, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que la persona es responsable de su karma, es responsable de su vida, es responsable de sus cosas. Y la persona a sabiendas comete errores y después le sueltan el karma. Entonces, lógicamente que la familia ve sufriendo a la persona y dice, no, hay que ayudarle de alguna manera. Pero es que esa persona ya está condenada, por sí misma se condenó. Ahora que hay un karma familiar por X o Y motivo, pues hay un karma familiar. Pero era lo mismo que enseñaba el maestro Samael. Una mujer con su lujuria, su exhibicionismo, su vanidad, su sentimiento de reina, hipnotizó con su lujuria a dos tipos, los dos tipos peleando por la chica, terminaron matándose. Entonces se mataron por la mujer. A esa mujer le mandaron un karma en la otra existencia donde esos dos tipos se los mandaron como hijos bobos, retrasados mentales, o sea, estúpidos. Y ahora a ella le tocaba llevar a esos dos tipos toda la vida como hijos, porque la chica no quiso, o no trabajó, o no quiso, o no supo, o se dejó llevar de la lujuria que ella expelía con su forma de ser y con su cuerpo y con su figura y con su mente y bueno, con su lujuria. Lo que hace la mayoría de mujeres, ¿no? Que se dedican es a provocar a todos esos locos, a todos esos degenerados sexualmente. Entonces ahí vienen las consecuencias, ¿sí? Uno no mide nada y uno tiene el conocimiento y termina en lo mismo. Y eso son justificaciones. Es que no enseño porque esto, pero sí a escondidas voy donde la bruja y hago esto. No, es que la ley lo está midiendo. Y lo está midiendo, y lo está midiendo. Y más adelante le suelta el karma. Entonces se le complica la vida al personaje creyendo que está haciendo un bien. Está haciendo un mal. Porque se está dañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimiento. ¿No? Entonces no es ser cruel, no es ser uno despiadado. Lo que uno sí, pero es que también viene la debilidad emocional. ¿Qué hace uno? Le dicen a la chica, a la señora, le dicen, mire, que eso lo enseñó el maestro Samael. El maestro le dijo, mire, meta esos dos bobos en una casa de esas de recuperación o de reposo, porque ¿qué más se hace con esos dos bobos? Si esos dos bobos no van a hacer nada en esta existencia, esos bobos es un karma que usted tiene por su lujuria. Entonces vaya, métalos allá y dedíquese a la obra. No, pero mis hijitos, pero es que me los maltratan. Ahí se tiró toda la existencia cuidando dos bobos y no hizo la obra. Entonces ahí es donde viene el problema del apego, ¿no? No, pero me le van a hacer daño a la persona o la van a maltratar o me la van. Es que esa persona, para uno que va a hacer la obra, una persona puede ser un karma que no le va a permitir la autorrealización. Pero bueno, eso lo decide el ser decide cómo manejar la situación. Pero si uno se mete en el karma de la otra persona, termina llevando el bulto, o sea, terminan echándole karma de esa otra persona a uno encima y se le complica el avance. Entonces es una situación complicada porque uno dice, hombre, pues sí, hay de por medio dolor y apego y sentimiento, pero es que uno no ve más allá, uno no ve la perversidad que traen las personas, la maldad que tienen adentro. Y uno con su sentimentalismo, pues lógicamente actúa de acuerdo a lo que uno considera que está bien y termina uno mismo condenándose. Sí, porque a la final esa persona a la cual uno está ayudando no se va a regenerar, no quiere regenerarse, tuvo la oportunidad de hacer un trabajo y no lo hizo. Entonces le soltaron el karma y el karma es muy berraco porque cuando sueltan un karma,
a la persona le toca llevar las consecuencias de ese karma. Entonces uno no debe meterse en eso, no debe meterse porque... Ahora, si es una persona, por ejemplo, el karma familiar, es un niño y uno dice, bueno, pues el papá le toca, o la mamá le toca llevar el karma del chico porque hasta que se forme. Pero hay karmas donde no se quieren soltar, no se quieren soltar por el miedo. Pero bueno, son situaciones complicadas que cada uno debe resolver. Uno no se puede meter a decirle a una persona qué hacer, porque termina uno metido en problemas, ¿no? Cada uno haga lo que considere que debe hacer. La recomendación es que el ser le diga qué hacer, no los sentimentalismos de uno, sino el ser. Y bueno, ya depende de uno si obedece o no. Pero ponerse uno a decirle a una persona qué hacer y cómo hacerlo, eso es meterse uno en problemas. Que esos son los errores que uno comete como instructor. Se mete en lo que no debe, tratando de ayudar, termina uno es en problemas. Entonces es mejor que cada uno haga lo que quiera, que piense como quiera y que decida sus cosas como quiera. Pero en cuestiones del conocimiento y lo que hay que enseñar, pues hay que hablar muy claro de estos temas y listo. ¿Sí? Con eso uno evita irse de más y meterse en lo que no debe. Así que eso es bueno. Ahí lo aprende uno a los golpes, porque así aprende uno, ¿no? Y bueno, ahí vamos poco a poco madurando. ¿Qué más? Bueno, eso. Listo. Por aquí, ¿quién más? Angélica. Ay, sí, Luis, me recuerda lo que está diciendo acerca de esas tomas de yagé. Yo no sé si es por la época, pero ahora en Colombia me han llegado muchas invitaciones de yagé. Y es algo muy marcado del exoterista con X, que busca siempre cosas exteriores, y una característica muy marcada del fanático es que es infantil, porque busca siempre todo, pone su fe en cosas como el viaje, es exterior, pero siempre es infantil y no se da cuenta. Fanatismo. Aquí en Colombia eso es muy fuerte, ¿no? Bueno, varios países. Si la gente viene a dejarse llevar de estos indios que los ven espirituales, que los ven que es una belleza de persona conectado con la naturaleza y la Pachamama y un poco de indios tímidos, reprimidos, degenerados, sentimentalistas. Ese yo indio que es místico, eso hay que matarlo también, ¿no? Ese yo es terrible. Que el chamanismo, que la flauta, que la música andina, y es terrible. Esos son brujos, pero brujos bravos. Tienen conocimientos de la magia de la naturaleza, en gran medida, pero negra. Entonces hipnotizan a la gente y las meten con ese yagé, que eso es un ligue terrible con una entidad. No el yagé como yagé, no, porque el yagé es un elemental que, así como sirve para medicina y otras cosas buenas, sabiéndolo combinar bien, pues también sirve para abrir las puertas de las infradimensiones y meter a la persona en estos procesos de sonambulismo y de ligues con entidades muy fuertes de Venus. Eso lo utilizan mucho los gnósticos y todos estos elementos, que eso no tiene nada que ver con la gnosis. O sea, cuando ustedes escuchen esa palabra gnosis, eso es más negro que un diablo, ¿no? Sentimentalistas, bohemios, santurrones, con su yo diablo, con su yo hipnótico, y creen que eso es espiritualidad. No, eso no es espiritualidad, eso es una marrullería ahí pseudoesotérica terrible. Entonces, por eso hablamos del yo gnóstico, ¿no? Bueno, y aquí en conocimiento de sí mismo también se han desarrollado ese tipo de elementos, porque es que, claro, pues uno dice el yo gnóstico, no, también hay que hablar del yo de conocimiento de sí mismo. Eso no hay que tener, aquí no es tener preferencias con nada ni con nadie, porque aquí en este conocimiento también han salido unas joyas
diría yo, hasta más degeneradas que las de la gnosis, ¿no? Porque son pero terriblemente marrulleros y manipuladores y venden una imagen terrible, ¿no? Entonces han salido negritos también de acá y seguirán saliendo, porque entonces eso no se trata uno de sentir, es que Luis Carlos odia a los gnósticos y habla de los gnósticos y los gnósticos, ¿no? Igual la misma basura, eso se desarrolla por un lado o por el otro. Aquí la diferencia es si está trabajando la muerte o no. Si está trabajando la muerte hay esperanzas, pero si no está trabajando la muerte eso va para negro. Entonces aquí no se trata de uno defender nada ni a nadie, ni una ideología. Y se trata de hacer un trabajo. Eso. Que aquí, cuánta gente he visto que ha salido con una cantidad de mañas terribles. Entonces, hay que ver esto con la claridad que hay que verlo, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ¿alguien más tiene algo por ahí que preguntar? De todas maneras, este tema es uno de los más importantes porque la tendencia es esa, ¿no? A meterse en cosas pseudoesotéricas, mezclarlas con el conocimiento. Y ahí terminan como brujitos o como místicos. Y bueno, hay que aclarar todo esto para empezar a trabajar y salir de ese estado, ¿no? Bueno. Listo, compañeros. Si no hay más inquietudes, nos vamos. Gracias, Gloria. Muchas gracias, Oscar. Chao, Angélica. Margarita también. Chao. Gracias Carla. a todos. Gracias, Luis. Buen día. Claudia, Emiliano también. Gracias a todos. Buen día. Gloria, Joana también nos hablamos. Cuídense todos. Melanie. Chao, también gracias. Hasta luego. Emiliano, John.